Gracias por estar acompañándonos cada semana en este programa titulado Develando las Escrituras. Cada semana estamos analizando vamos a decir, periodo que hemos estado haciendo sobre el libro de Daniel y Apocalipsis. Ya hemos avanzado, no mucho quizás como algunos esperaban, ¿sí? Porque ya estamos en el programa 57 y recién recién vamos estamos al capítulo en el 9. capítulo 9, así que tengan un poquito de paciencia, pero es bueno que lo entendamos correctamente y es bueno que, como hemos estado haciendo en cada programa, comparando lo que dice Daniel, lo que dice Apocalipsis y lo que dice la historia, Correcto. para comprobar que realmente es lo que está sucediendo. Exacto, exacto. Gracias por estar ahí con nosotros, por estar apoyándonos. Y bueno, medios mejor dicho, que tenés para comunicarte con nosotros. Te vas al Facebook, te vas a YouTube, nos buscás en Nuestras Voces en el Desierto. Así es. Cuando estás allí, le das like, me gusta, compartir o share. Cuando estás en YouTube, hacele clic a la campanita, te suscribís completamente gratis. De esta forma, cada vez que subimos un video, automáticamente te avisa que ya está al aire. Y también Telegram, WhatsApp, más 1-801-499-1334. Más que nada por si tienen preguntas quizás de lo que Correcto. hemos estado hablando durante el programa. De hecho, sea de paso, todos los programas están tanto en Facebook como en YouTube. O sea que si tenés alguna duda, antes de escribirnos de repente, si querés volver a mirar el programa, está todo allí. Está todo allí, no hay ningún problema ninguno. Otra forma de comunicarte también es nuestro correo electrónico, nbdesierto@gmail.com, y también está la página de la radio, porque estos programas no solo los podés ver, sino que los podés escuchar a través de la radio. ¿Qué radio? Tu radio favorita, Radio Messer, www.radiomeser.com. Así es. Y bueno, Alba, sin más, comenzamos con una oración y, por supuesto, ya tienes tu Biblia allí, porque sin este libro no No vamos a ningún no lado. vamos a ningún lado y no vamos a aprender nada, porque queremos que tú lo leas lo que estamos diciendo, que tú lo Correcto. puedas leer y ver y analizar y no que sean solamente nuestras palabras. Exacto. Y te aconsejamos también tener allí papel, lápiz para ir tomando notas, ¿sí? Para ver y para poder compararlo con más tranquilidad allí en tu hogar. Muy bien. Oramos entonces. Oramos para comenzar. Querido Padre que se encuentra en los cielos, queremos en este momento que usted sea nuestro invitado especial. Amén. Para que nuestro entendimiento pueda ser impresionado con las lecciones que usted quiere enseñarnos. Quédese también con todos y cada una de las personas que están mirando y o escuchando este programa, para que también ellos puedan sentir, Señor, esa impresión, esa enseñanza quedando plasmada en las mentes y corazones de todos Amén. nosotros. Señor, gracias desde ya, y al abrir su palabra, que usted sea el que se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos estado viendo el programa próximo pasado. Ya sabemos que estamos en el capítulo 9 de Apocalipsis, capítulo 9. Estamos bajo la quinta trompeta. Las trompetas, los sellos, las iglesias van todas juntas. ¿Ok? Así que y eso es lo que nos está ayudando a nosotros para poder identificando en qué periodo de la historia estamos yendo con las trompetas. ¿Por qué? Porque se correlacionan las tres. Si querés recordar cómo era la interpretación de los sellos o de las iglesias, no tienes más que buscarlos en los programas y allí está todo explicadito. Y seguimos entonces, y habíamos visto que, tomando por ejemplo a partir de los primeros versículos del capítulo 9, quinto ángel toca la quinta trompeta, una estrella cae del cielo, vimos ya quién había sido esa estrella, una de las cosas que llama la atención es que salen a modo de langosta sobre la tierra un gran poder, un gran ejército, que ya vimos que era ni más ni menos que el imperio musulmán o islámico. Y estos van a reinar por 5 meses, pero como es una profecía no son 5 meses literales, sino que tenemos que aplicar lo del día por año. ¿Correcto? También habíamos visto el programa pasado cuándo era que empezaba esta quinta trompeta. Así que te instamos, si no lo recuerdas o si no lo vistes, a que lo busques y lo puedas ver. Y decíamos también que este ejército en sus invasiones se caracterizaban, entre otras cosas, primera cosa, porque tenían la capacidad de ser como los escorpiones. Eran capaces de atacar, pero su ataque no era mortal.
Ujú. O sea, no iba a haber un exterminio. Y también decía que el aspecto de las langostas era semejante a los caballos preparados para la guerra. En su cabeza tenían coronas de oro, sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer, haciendo referencia justamente a las características que tenían los árabes. ¿Ok? Y a su vez estos caballos tenían corazas como corazas de hierro, y es cierto porque los árabes una de las cosas que hicieron fue cubrir a sus caballos, que era su arma de guerra, los cubrían con corazas metálicas para que no fueran heridos. Y ya el versículo 10, como decíamos recién, tenían como colas de escorpiones, como aguijones, y tenían el poder para dañar durante 5 meses. Así es. Muy bien. Bueno, gracias Alba por el resumen. Y ahora vamos a continuar leyendo aquí. Vamos a Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 11. Allí nos dice que y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Ok? Allí vemos lo que dice Apocalipsis capítulo 9 versículo 11. Y allí indica que estas langostas tienen un rey. En la naturaleza las langostas se mueven en bandadas, pero carecen de un rey, de alguien que las regentee, que las guíe, por estas fuerzas a las que representaban evidentemente, o sea, está bajo el mando de alguien. Exacto. ¿Ok? Exacto. Va quedando claro. ¿Y quién es ese alguien? Hay uno de características humanas y otro de características espirituales. ¿No es así? Sí. Veamos entonces los dos. Primero, determinamos que este rey se lo denomina como el ángel del abismo. Un ángel es un enviado. Se dice que este enviado viene del abismo. Y la palabra abismo viene de la palabra griega abusou, que corresponde a la palabra hebrea tehom, que se encuentra en Génesis capítulo 1 versículo 2. Y vamos a buscarlo. Génesis capítulo 1 versículo 2 para que siempre veamos lo que dice, que lo que estamos diciendo está escrito en su palabra. Y allí dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Allí La lo misma vemos, palabra. la misma palabra. Así es. Este abismo o tejón se caracteriza por carecer de dos cosas: luz y el Espíritu. ¿Ok? Si vemos en detenimiento, este lugar es un lugar de caos, sin orden y sin luz, y está así a consecuencia de que el Espíritu de Dios no está allí, no está presente. Correcto. ¿Okay? Por lo tanto, Apocalipsis nos indica que el lugar de donde viene ese rey que dirige a este ejército se caracteriza por carecer de la luz y el Espíritu de Dios. Interesante. Y nosotros sabemos muy bien que en todas las cosas, y más especialmente en el ámbito espiritual, y como decimos generalmente nosotros, parecido no es lo mismo. ¿Y qué queremos decir con esto? Escuchen bien. Si la ideología islámica puede tener algunos puntos en común con el cristianismo, falta lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La luz y el Espíritu de Dios. Está interesante. Está interesante. Y es cierto eso porque, digo, para el Islam la Trinidad no existe. No. O sea, no consideran al Espíritu de Dios como tal. Y obviamente la luz no está, digo, porque tampoco Cristo para ellos es la luz, sino que simplemente un profeta. Así es. ¿Ok? ¿Y qué fuerza con estas características se encontró en lucha para imponer su mensaje e incursionar en los nuevos territorios? La historia ya lo mostró. Ahora bien, dijimos que el territorio
se dividía en dos grandes áreas. Uno era el Imperio Bizantino, del cual ya hemos hablado, pero el otro era donde estaba el Imperio Romano, con la religión cristiana predominante, quien enfrentará dos luchas. En estas dos luchas, por un lado, el Imperio Bizantino, que le pedirá ayuda para contraatacar o defenderse de los musulmanes, y eso constituirán las famosas cruzadas, como hablamos en un programa anterior. Y, por otro lado, tiene una guerra en su propio territorio, como es el poder, escucha, el poder de la Reforma protestante, que se está levantando con fuerza. Y así, entonces, la iglesia cristiana de ese tiempo, con poder, escucha, como hemos hablado en programas anteriores, con poder religioso y civil, atacará a los dos frentes. Exacto. Pero Apocalipsis ya había predicho esto. ¿Lo vamos a ver? Vamos a saltar quizás un poquito más hacia adelante, Alba, en el libro de Apocalipsis, y vamos a ir al capítulo 12, versículos 14 al 16. Apocalipsis, busca allí en tu Biblia, capítulo 12, versículos 14 al 16. Y allí dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué? Aquí está hablando de la iglesia verdadera, aquella que sigue fiel a los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, o a la profecía como luz menor que también los guía. Es la iglesia que se está levantando, ¿sí?, contra todas las herejías enseñadas hasta ahora, de las tradiciones, de los ritos y toda aquella cosa que ha contaminado el evangelio puro. Por otra parte, Apocalipsis indica que las aguas representan a multitudes, lo hemos dicho, pueblos, naciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Escucha bien, que un poder está persiguiendo a la iglesia verdadera, un poder visible, humano, pero un poder invisible como el dragón que está detrás de toda esta escena. ¿Okay? Recordemos que siempre estamos inmersos en el medio del gran conflicto entre la adoración al verdadero Dios o a la adoración de Satanás. Satanás, inspirando a los hombres cristianos de la época, se va a la cacería de aquellos que no piensan ni sienten espiritualmente como ellos. Y allí es donde comienza la persecución de aquellos reformadores, de los protestantes, que en distintas partes alzan su voz a favor de la verdad divina y en contra de los antojos humanos. Y pensar que la historia se va a volver a repetir. Así es. Así que prestemos mucha atención. Así es, tengamos mucho cuidado y prestemos atención a todo lo que leemos en su palabra y está pasando hoy otra vez. Ahora, volvemos al capítulo 9. A ver. Sí. Sí, no, perdón. Versículo 16 que habíamos leído recién. Exacto. Así, me estaba olvidando de algo allí. Volvamos allí a lo que dice el verso 16 de este capítulo. Lo leemos de vuelta, que dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. De su boca. De su boca, perdón. Dice allí que la tierra ayudó a la mujer abriendo su boca y tragándose esta persecución. ¿Y cómo fue esto? Bueno, muy simple. El concepto indica que Dios usó
el movimiento musulmán, escucha bien, para distraer, vamos a decir, entre comillas, al poder político religioso respecto a la persecución. ¿Okay? Lo engulló y así, por un corto periodo de tiempo, la reforma pudo ganar fuerzas. Uh-huh. Sabes que hay una cosa que es interesante y muchas veces nosotros enfocamos nuestra vista solo en una parte de lo que está ocurriendo en el mundo. Uh-huh. Y nos olvidamos de que hay todo un resto del mundo que también está teniendo una situación particular. Y difícilmente cuando alguien habla de la reforma o del periodo del oscurantismo y demás, haya alguien puesto los ojos justamente en qué está pasando con el imperio otomano, el imperio musulmán. Así es. Y sin embargo, están extremadamente relacionados. La profecía lo está demostrando. O sea, la reforma, cuando empieza a surgir, obviamente inmediatamente tratan de acallarla, tratan de apagar ese fuego. El poder político religioso de la época trata de apagar ese fuego, pero Dios se va a encargar de que eso que está queriendo hacer este poder político religioso se detenga. La reforma surge con mucho más poder, pero ¿cómo es que va a detenerlo? De la forma que menos lo hubiéramos pensado, a través del Islam. Así es. Ni más ni menos. O sea que, y el Islam se podría decir que no hizo nada en contra de los protestantes, sino que quedó calladito, no al contrario, los amparó. Ahí está, por los eso. Amparó, porque si hay algo que el Islam no tolera es la idolatría. El Islam no tolera la idolatría. Así y uno de los puntos controversiales que tiene este poder político religioso imperante en la época es justamente la idolatría. Por eso es que el Islam va a atacar contra este poder. Va a atacar a este poder, porque eso no lo puede tolerar el Islam. Así es. Y no es que la persecución haya cesado completamente, sino que le permitió recobrar la fuerza para poder continuar en la lucha contra las herejías. Así, al estar entretenidos en la lucha contra el poder musulmán, los protestantes se nutrían aún más y continuaban en la persecución de la verdad. Y algo nos quedó en el tintero. Sí. Y es que, y es muy importante que lo digamos, es lo que tiene que ver con este rey que conduce al imperio turco otomano. Juan da un nombre en hebreo y en griego, que decía allí, como leíamos hace un momento, Abadón y Apolión. Sí, versículo 11. En ambos hace referencia a ruina y destrucción. Características que se aplican muy bien a un rey humano y también al rey de las tinieblas. Después de lo que hemos visto hasta aquí, quisiera detenerme un pequeño instante, Alba, y quienes también están allí del otro lado de la pantalla o escuchando la radio. Quisiera detenerme un instante para puntualizar algo. Escucha. Hay muchas y variadas interpretaciones de este libro, pero en especial de este capítulo, que se torna un verdadero desafío para los estudiosos de la palabra de Dios. Te diría que es uno de los capítulos más difíciles de interpretar más controversiales de todo el Apocalipsis. Así es. Nosotros seguimos el estudio paralelo de los pasajes como hemos venido haciendo con las otras trompetas, o sea, paralelo a las iglesias y a los sellos, con lo cual se tiene una concordancia dentro de todo relativamente fácil de seguir. Y obviamente, como hemos dicho en más de una oportunidad, primero vamos a la escritura y luego a la historia para comprobar si lo interpretado tiene paralelismo con la misma y entonces dar por acertada la interpretación. Correcto. Dejamos primero que la Biblia se interprete a sí misma y luego lo corroboramos con la historia. Te instamos a ti a hacer lo mismo. Busca en su palabra y compáralo también con la historia. ¿Ok? Hecho este paréntesis, continuemos un poco más en este
fascinante estudio y leamos ahora Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. ¿Qué dice allí, Alba, por favor? Vamos a leerlo una vez más y dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ok. El rey que tiene este ejército que aquí se describe, dice que es el ángel del abismo, el ángel del abusos. ¿Ok? Simplemente para aclarar un poquito más al respecto de esto, digamos que Génesis capítulo 1, versículo 2, que lo leímos, describe este abusos como un lugar de desorden, de caos, donde no hay luz, hasta que el Espíritu de Dios aparece. Entonces, ¿qué pasa? Hay luz. De acuerdo también al libro de Isaías, nosotros sabemos muy bien quién fue que provino de allí, ni más ni menos que el enemigo de las almas. Así es. En Apocalipsis capítulo 12 lo va a decir más claramente, ya no usando símbolos, sino que lo identificará con claridad. Y Apocalipsis 20 identificará nuevamente a ese abusos, o abismo, como el lugar donde no está la presencia de Dios y donde está Satanás atado circunstancialmente por 1000 años. Y nos referimos más específicamente a este planeta Tierra. Exacto. ¿Ok? No vamos a entrar en mucho detalle con respecto, a esto aquí en este pasaje de Apocalipsis, pues más adelante, cuando lleguemos allí, en los programas más adelante, vamos a analizarlo con profundidad. Pero es evidente que lo que Apocalipsis está describiendo en el capítulo 9 es no solo la oscuridad espiritual de la época donde se habla de Dios, pero no está Dios. No en vano se lo llamó la edad oscura en la historia, sino que también describe quién es el responsable de ella. Exacto. Al hablar acerca de este abusos, como tú muy bien decías, al inicio de todo, cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 1 y el versículo 2 y 3, vamos a leer, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, no hay luz. Así es. Pero ahora, dice, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas y dice Dios, sea la luz y fue la luz. Así es, claro. O sea, recién cuando Dios entra en acción es cuando hay luz. Así es. Antes había tinieblas, antes había caos, antes había desorden. Estaba hablando de este planeta, ni más ni menos. Y hoy es lo mismo. Es lo mismo. Hoy es exactamente lo mismo. Ahora, ¿quién es el que fue desterrado del cielo y vino a parar este planeta? Ni más ni menos que el enemigo de las almas. Así es. También es conocido como el Señor de las tinieblas. Así es. O sea, el Señor del abusos. Perfecto. Así que entendamos entonces que todo aquel poder que se levantó para oscurecer espiritualmente a las personas proviene nada más ni nada menos que de ese ángel del abismo, cuyo nombre traducido al español significa destructor. Clarísimo. ¿Ok? Continuemos un poquito más. Vamos al verso 12 y 13 del capítulo 9 de allí de Apocalipsis. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Si alguien no ha estado mirando los programas anteriores, entendamos que las 3 últimas trompetas son llamadas ayes. Ayes. No se le identifica, al inicio hace primero la descripción de 4 trompetas y después dice, pero ay de los habitantes de la tierra. Es algo porque lo que se impresionante, viene es tremendo. Hay que agarrarse fuerte. Exactamente. O sea, el sonar de cada una de estas trompetas es un sonar de alarma, un sonar de estén atentos, un sonar de prepárense, porque viene algo tremendo ahora. Y ya vimos el primero, que no fue nada fácil, pero ahora viene un segundo, y todavía el ángel te dice, y te quedan estos 2 más. Pasó el primero, pero te quedan 2 más. Así que atento. Así es. Por eso prestemos mucha atención a un hecho muy importante.
El ángel toca la sexta trompeta y se escucha una voz que procede de entre los 4 cuernos del altar de oro. ¿Dónde vimos esta descripción antes? ¿Dónde la vimos? Ok. Si vamos a Éxodo, capítulo 27, versículos 1 y 2, y yo voy a buscar Éxodo capítulo 30, versículos 1 y 2. Tú busca el 27, por favor, Alba. Ok. Gracias. Éxodo 27, versículos 1 y 2, y yo busco el 30, 1 y 2, por favor. El 27 dice así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Okay. Capítulo 30, versículos 1 y 2. Allí dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. ¿Ok? Estamos en el tabernáculo. Ese tabernáculo que Moisés construyó después que se le mostrara el del cielo. Ahora, si prestamos atención, vemos que hay 2 altares que tienen 4 cuernos cada uno. Y cabe preguntarnos a cuál de ellos del tabernáculo celestial está haciendo referencia aquí en Apocalipsis. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque las funciones y lo que ella representa tanto en uno como en el otro eran diferentes. Es más, están colocados en 2 partes diferentes del tabernáculo. El primero está en el atrio y el segundo en el lugar santo. Y Apocalipsis es la que devela el secreto al describir a este altar hecho de oro. Si vamos a Levítico, capítulo 30, versículo 3. Dice: y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Ok. Y allí encontramos que el que estaba en el lugar santo no es más ni menos que aquel que está haciendo referencia, pues, también como lo describe el mismo libro de Éxodo. El otro altar era de bronce. Bronce, ¿Okay? sí. Con esto en mente, volvamos a Apocalipsis 9. Ahora, con esto en mente yo te diría que paremos por aquí porque el tiempo se nos ha acabado. Yo me entusiasmo tanto Lo y sé, quiero seguir. Y hay mucho para seguir todavía, Sí, porque recién empezamos con esta trompeta y esta trompeta también nos va a llevar otra vez más a incursionar en territorio islámico nuevamente. Pero el tiempo avanza y tampoco queremos que ustedes se cansen con esto. Así es. ¿Terminamos con una oración? Sí. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por habernos acompañado en este programa y Señor, en forma muy especial, que usted Padre nos ayude a poder analizar todo lo dicho aquí, que Padre podamos ponerlo en práctica también en nuestras vidas, poder saber este libro que es difícil para algunos pero que pueda ser entendido por todos, para así poder aprender lo que dice aquí y Padre que no nos queden dudas. Amén. Que podamos poner, Padre, todo lo que dice su palabra en primer lugar en nuestras vidas. Amén. Y ayúdanos, Padre, para los tiempos que se vienen también, poder estar preparados para todo. Amén. Señor, nuevamente gracias por su compañía hasta aquí. Y acompaña a cada persona que ha estado escuchando o viendo este programa. Amén. Señor, gracias nuevamente y pedimos que usted siga guiando nuestras vidas. En su nombre, amén. 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 Gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Que el Señor te bendiga en gran manera. Nos encontramos la próxima. Muchas bendiciones.